¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al repaso de este capítulo 5 del libro Eventos de los Últimos Días. Esperamos que sea una bendición este estudio para nuestras vidas. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si tenemos una oración? Padre Santo que estás en los cielos, al momento de iniciar este repaso suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu dirija nuestras mentes y corazones. Acompáñanos, oh Dios, al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro ser. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a comenzar con el famoso libro de Primera de Pedro. Nosotros un texto muy conocido, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y vamos a iniciar este tema con esto. La palabra de Dios dice lo siguiente, y recordemos este hermoso versículo, pero vosotros sois, hablando Pedro hacia nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anuncien las verdades y las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero hacer énfasis en esta mañana porque todos nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable y hemos sido llamados a anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Y creo que ese debe ser nuestro propósito. El enfoque principal de nuestra vida debería ser que nosotros podamos anunciar esas virtudes, las verdades, virtudes de Dios en nuestras vidas, lo que Él ha hecho por nosotros. El testimonio de cada uno de nosotros es muy importante. Y quiero hacer énfasis en eso en esta mañana porque cada experiencia tenemos espiritual, cada experiencia que hacemos, pruebas, dificultades, relación con Dios, especialmente nuestra relación con Dios, es importante para la predicación del Evangelio. Y cada experiencia es diferente, no todos tenemos la misma experiencia. Y nosotros hablamos, como lo dijo bien el doctor, vamos a hablar acerca de consagración. ¿Por qué? Porque es un asunto de relación. Al fin y al cabo, las personas que van a estar en el reino de los cielos, lo que vamos, porque me siento parte, van a ser las personas que tengan una relación con Jesús. Y no quiero menospreciar, porque nosotros vamos a hacer énfasis mucho en esto, en el estudio de la palabra de Dios, en el tipo de devoción que nosotros tenemos que tener, pero recordar que lo principal es nuestra relación. Tenemos que tener una relación con Cristo para poder estar en el reino de los cielos. ¿Y cómo tenemos esa relación? ¿Cómo debemos vivir esa vida? Vamos a verlo en esta mañana, en este hermoso capítulo que nosotros estudiamos. Tenemos que ser conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo. Primero que todo, y la sierva del Señor nos anuncia en esta recopilación tan bonita del capítulo 5 de cómo debería ser la vida devocional de el remanente. La última intervención que tuvimos, hablamos acerca de Daniel capítulo 9 y hablamos acerca de la opción y cómo esas características hablaban tanto del remanente. Y el remanente, hablar del remanente es muy importante porque es la generación o es el pueblo estar próximo a a la segunda venida de Cristo. Pero ese pueblo que va a estar próximo a la segunda venida de Cristo debe hacer algo, debe participar. Y me llama mucho la atención el primer párrafo de este capítulo, que es acerca de que en esta época, precisamente antes de su segunda venida, Dios necesita hombres y mujeres, por supuesto, que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. Esto es pura teología adventista. La sierva del Señor siempre habló de que Dios, y de hecho es bíblico esto, porque Dios ha preparado un pueblo, quiere tener un pueblo que se prepare y esté de frente, que le haga frente al mundo entero antes de la venida del Señor. Y esto nos hace recordar que no es un tiempo para tomarlo a la ligera. No podemos estar a la ligera, no podemos basarnos en lo que nosotros hemos pasado. Siempre esto, y lo vamos a ver, que es diariamente esta relación, esta consagración debería ser diariamente. Y este remanente se distingue por algo especial, como lo dije hace un momento, por la experiencia y no solamente por la doctrina, porque ahora la doctrina es importante, no vayan a decir no que no, doctrina, estudiar la palabra, estudiar el espíritu de profecía es muy importante, pero más importante aún que eso es la experiencia que cada uno de nosotros tengamos y el aporte que nosotros podamos dar por el testimonio nuestro a otros. Y eso solamente se logra a través de una vida devocional, como lo dice la sierva del Señor. Ahora, esto es para reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre conocer la verdad, saber la verdad, tener la verdad y vivirla?
Porque una cosa es que nosotros podamos entender las profecías, los tiempos, las sazones, lo que estamos viviendo. Conocemos muy bien el espíritu de profecía, leemos, tenemos la Biblia, pero nosotros vivimos realmente, nosotros entronizamos realmente esta verdad que Dios nos ha otorgado. Yo siempre le he dicho, el espíritu de profecía es un regalo que Dios ha dado a su pueblo, a su remanente. Es precioso, pero realmente nosotros vivimos o solamente nosotros conocemos de teoría. Y la experiencia del remanente, la experiencia devocional debería ser una experiencia relacional, diariamente con Cristo, pasar tiempo con Él. Y eso lo vamos a ver de esta mañana. Me llamó mucho la atención este título, porque cuando uno habla acerca de una vida doble, uno siempre piensa de que las personas que tienen una vida doble es una, digamos, dicotomía. Una vez, una persona es una vida santa delante de la gente, pero una vida no santa en lo oculto. Pero en realidad la sierva del Señor nos habla de eso en este capítulo. Me pareció sumamente interesante, porque ella nos exhorta a tener una vida doble. ¿Cómo? ¿Cómo es que nos exhorta a tener una vida doble? Ella dice que debemos tener dos cosas importantes en nuestra vida: oración y acción. Es decir, esa debería ser nuestra vida doble, si nosotros queremos llamarlo de esa manera. Deberíamos tener una vida doble llena de oración primeramente y acción. Y me llama mucho la atención, y esto siempre lo hemos repetido, pero es bonito reconocerlo, porque Dios nos llama a una vida espiritual pasiva. Él llama a una vida espiritual de acción. De hecho, no puede haber una vida espiritual que sea pasiva. Es como disonante. No va uno con el otro. Una vida realmente que es una vida de oración, una vida de consagración, una vida de relación con Cristo, es una vida de acción. No puede haber una sin la otra. Y en realidad, ella lo dice en esto que me parece sumamente, me llama la atención. Hemos de vivir una vida doble: pensamiento y acción, oración y trabajo. Tenemos que tener siempre pensamiento, pensar en Cristo, trabajar como Cristo, hacer lo que Cristo hizo, y además de eso deberíamos accionar, trabajar. Tenemos que orar, pero también trabajar. Y orar como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de nosotros. Interesante. Y me llama mucho la atención. Esto no tiene nada que ver con trabajar como si todo dependiera de nosotros, no tiene nada que ver de olvidar a Dios. No, nosotros debemos vivir una vida espiritual consagrada, según el capítulo, en conexión con Dios, en relación con Dios, pero además de eso, deberíamos hacer todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que está en nuestra mano, para nosotros poder entonces llevar a cabo la obra que Él nos ha puesto en nuestras manos. Pero miren esta parte que me llamó sumamente la atención del capítulo. Ella dice, la sierva del Señor dice lo siguiente: el que no ora no está seguro, y grábense bien esto porque creo que esto es muy importante: el que no ora no está seguro ni un día. No puede pasar un día, no puede pasar un minuto, no puede pasar un segundo sin que tenemos comunión con el cielo, comunicación con Dios. Y debemos orar constantemente. De hecho, la palabra de Dios nos exhorta a orar sin cesar. Y eso es muy importante. Orando en el trabajo, orando en el camino al trabajo, orando en nuestros quehaceres, en nuestras labores, incluso hasta cuando discutimos y peleamos, debemos orar, mantener esa conexión. Pero ella dice una advertencia muy interesante: el que solamente está orando, pero no tiene acción, es decir, no trabaja, no hace nada, solamente se la pasa orando y teniendo una vida de devoción y leyendo, orando, pero no actúa, no hace la acción. Y nosotros vamos a ver que la acción significa trabajar por el prójimo, hablarle a Dios, de Dios a otros, hacer lo que a nosotros nos corresponde, dar una vida de testimonio. Eso es la acción. De hecho, la palabra de Dios nos exhorta a tener una vida de evangelio, que es cuidar de las personas, cuidar de las viudas, de los ancianos, hacer el bien a los demás. Si nosotros solo oramos y no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer para el tiempo de fin, muy pronto, parece mentira, pero va a pasar, dejamos de orar. Porque no podemos solamente tener una vida de lectura, de oración, la cual es muy importante. Es más, es esencial, dice ella, es vital para la vida. Pero si nosotros solo nos quedamos en esa parte sin la acción, nosotros vamos a ver que muy pronto vamos a dejar de orar. Porque la oración lleva a la acción. Es como el fruto de nuestra relación con Cristo. Si no hay fruto en nuestra relación con Cristo, entonces muy pronto se va a marchitar el árbol. Aunque nosotros sigamos orando y tengamos devoción, nuestra fe va a flaquear porque no tenemos acción en nuestra vida.
Y la pregunta que se nos hace en esta parte del capítulo que me pareció sumamente interesante es, ¿en qué extremo caemos nosotros más fácilmente? ¿Mucha actividad sin oración o mucha oración sin compromiso práctico? Tal vez nosotros nos ha pasado en nuestra vida diaria, que nosotros queremos una vida más consagrada, queremos una vida más plena de Cristo, queremos una vida más de relación con el cielo. Sin embargo, nosotros no actuamos, no trabajamos en lo que Dios nos ha mandado. Y ella dice oración y esfuerzo, esfuerzo y oración. Es muy importante. Y me pareció muy interesante estas dos citas. Una está en seguridad y paz en el conflicto de los siglos y la otra está en el camino a Cristo. Debemos estar nosotros con oración diaria en comunión con Dios, pero a la vez tenemos que tener acción. La siguiente parte de este capítulo tan interesante habla acerca de estar arraigado de Cristo. Viene la tormenta. Me parece a mí un título muy interesante, o cómo comienza la sierva del Señor esta parte, porque viene una tormenta. Nuestra vida está plagada de diferentes situaciones. Tenemos situaciones muy difíciles que enfrentar y lo hemos hecho. Yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos tenido situaciones en la vida que han probado nuestra fe grandemente y hemos sentido que esa tormenta viene, pero viene una tormenta más grande. Pero no es como una advertencia para tener miedo, simplemente para recordarnos pequeñas tormentas que hemos tenido en nuestra vida, esas pequeñas dificultades que a nosotros nos han parecido enormes y en realidad lo son. Pero esas tormentas en nuestra vida son preparación para esa gran tormenta que viene, para ese tiempo final. Pero la única manera en la cual nosotros vamos a poder resistir la tormenta o pasar la tormenta va a ser si estamos arraigados plenamente en Cristo Jesús. No hay otra manera. Podemos ponerlo y dibujarlo de diferentes formas, pero si nosotros tenemos una vida devocional, la sierva del Señor dice, constante, diariamente con Cristo, nuestras raíces van a ser profundizadas en ese amor, en ese Cristo que nosotros conocemos. Y la tormenta va a venir, pero el árbol va a mantenerse en pie por gracias a esa relación que nosotros hemos tenido con Cristo. La crisis final no se va a superar con emociones, sino con raíces profundas en Jesús. La tormenta viene para todos, no es que unos sí, unos no, todos van a tener un momento de prueba. La sierva del Señor habla. Me gustó lo que dijo el doctor al principio, que hablaba sobre de que va a parecer como si fuéramos nosotros solamente individualmente contra el mundo. Y es que va a parecer así, va a parecer que nuestros familiares, que nuestros amigos, las personas más cercanas, allegadas, no van a compartir muchas de nuestras ideas, pero nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús. Es el único en el cual nos va a poder ayudar a resistir. La tormenta viene para todos, todos vamos a pasar pruebas, todos vamos a pasar dificultades y solamente esa relación vital con Cristo va a sostener nuestra fe, contemplar su vida. Y la sierva del Señor hace énfasis en esta recopilación tan interesante de que nosotros debemos contemplar la vida de Cristo diariamente. Por lo menos dice ella da una sugerencia, me llama mucho la atención, por lo menos una hora, dice, diaria, en la contemplación de los últimos tiempos, los últimos minutos de la vida de Jesús en este mundo. Cuando nosotros contemplamos lo que hizo el cielo por nosotros, el sacrificio del Hijo amado en nuestras vidas, cuando nosotros nos centramos y enfocamos en todo lo que hizo el reino de Dios, nosotros pudiéramos estar ahí, nosotros vamos a empezar a entender que solamente arraigados en Cristo podemos vencer el tiempo final, vencer la tentación, vencer lo que viene, esa tormenta. Así que contemplar su vida, contemplar la vida de Cristo va a fortalecer ese carácter, el carácter que nosotros necesitamos fortalecer. Por eso que necesitamos dedicar tiempo a la vida de Cristo. Necesitamos tomar tiempo para estudiar su sacrificio. Debemos dedicar tiempo para estudiar su carácter, todo lo que rindió el cielo por nosotros. Y la pregunta para esta parte de este capítulo que nos hace la sierva del Señor, pues, aunque no está explícitamente en el capítulo, me gusta hacerla, extraerla de esta parte del capítulo, ¿es Cristo un tema ocasional en mi vida? Porque cuando hablo ocasional me refiero a que cada cuanto nosotros estudiamos su vida, cada cuanto nosotros estudiamos em, esos últimos momentos de la vida de Cristo o el centro constante de mis pensamientos y de mis devociones. Y ella dice algo interesante que me gusta subrayar y lo subrayé bastante en el capítulo. Dice, la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón
por la fe en su justicia. Nosotros tenemos que creer por fe en lo que hizo Jesús, en su justicia, porque al fin y al cabo viene el juicio al final, y nosotros conocemos eso. Pero ¿cómo nosotros entendemos que Dios es un Dios justo? Solamente mediante esa relación diaria, solamente mediante esa fe arraigada en Jesús, nosotros vamos a comprender la parte del juicio final, porque al final van a venir muchos sofismas, muchas ideas, y nos van a engañar. Y vamos a creer y vamos a tener en nuestra mente. De hecho, pues el plan final del enemigo es engañarnos tanto que nosotros pensemos que pues estamos equivocados. Que al final nosotros pensemos de que algo debe ser, que somos o muy rígidos, estamos de acuerdo a los tiempos y que deberíamos cambiar un poquito nuestra manera de pensar y que debemos ser un poquito más flexibles. Y no nos damos cuenta que en realidad estamos nosotros siendo moldeados por ideologías y sofismas de mundo. Y las pruebas que solamente mediante una conexión diaria con Cristo nosotros podemos tener esas raíces bien plantadas, bien arraigadas en Él. Qué bonito este texto del deseo de todas las gentes y del camino a Cristo. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación más gozosa y emoción. De hecho, cada vez que nosotros nos reunamos, cada vez que nosotros tengamos cualquier reunión espiritual, social, familiar, de lo que sea, debemos recordar que nuestro gozo principal es la vida de Cristo, su sacrificio y lo que Él hizo por nosotros. Solamente así nuestra fe se va a ver más arraigada y ser más completa en su amor y su misericordia. Ahora, estamos arraigados en Cristo. Nuestra fe se arraiga en Él, se fortalece en Él, pero nosotros seremos el corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu Santo. Todos nosotros buscamos ser felices, todos nosotros buscamos la felicidad, todos nosotros queremos de alguna u otra manera encontrar la felicidad. Y la sierva del Señor es bien clara en este capítulo, en esta recopilación de nuestra elevada vocación, el devocional que ella escribió en el año de 1896. Ella dice lo siguiente, y voy a repetirlo, el corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. Buscamos la felicidad en todo y creemos que cualquier cosa nos va a dar la felicidad. Y sí, hay muchas cosas que nos dan una felicidad, pero todas son temporales. Podemos mencionarlas todas. Imagínense las metas que usted ha alcanzado, la familia que tiene, los gozos que ha tenido en esta tierra. No puede conocer la felicidad completa, la felicidad entera, hasta que nosotros no nos sometamos para que seamos moldeados por el Espíritu Santo. Y eso tiene que estar claro en nuestras vidas en esta mañana. No hay devoción, no hay comunión con Cristo, no hay cómo arraigarse esas raíces de nuestra vida, de nuestra fe, si nosotros no somos rendidos al Espíritu Santo, si nosotros no somos moldeados por el Espíritu. Todo lo que sean nuestros pensamientos, impulso y facultad necesita el dominio del Espíritu. Y les hago énfasis en esto porque nosotros diariamente tenemos pensamientos que no van de acuerdo con el cielo. Y eso es humano, eso es natural en el ser humano, aunque no fuimos creados para eso, pero es natural en lleno de en este mundo de pecado. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo diario por someter cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos al Espíritu Santo. Todo nuestro impulso, todo deseo, todo lo que llega a nuestro ser, deberíamos pasarlo por ese filtro del Espíritu Santo. El Espíritu no permanece donde no hay deseo de oración ni comunión. Y cuando hablo de deseo es que yo entiendo, y esto es muy importante y quiero hacer énfasis, a veces vamos a hablarlo de la vida práctica, no queremos orar, no sentimos el deseo de orar, no sentimos el deseo de orar. Pero yo siento, y hablando de esta manera, y repito, y hago el énfasis, práctica, cuando nosotros no sentimos el deseo de orar, eso quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros cuando nos sentimos culpables y decimos, ¿por qué pasa conmigo? Habla con el Espíritu Santo cuando sientas necesidad de orar. Pídele que cree en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Una vez que nosotros empezamos a dialogar con Dios y le decimos, Señor, no quiero orar,
no siento el deseo. Me ha pasado esto, me ha pasado lo otro en la vida, ya estamos orando, ya estamos hablando con Él, ya estamos teniendo una devoción espiritual intensa con Él, ya estamos entrando en esa relación con Él. Háblele, comparta con el Espíritu Santo, hable con Dios y dígale, Señor, no siento el deseo de orar, cree en mí el deseo, cree en mí el querer por tu buena voluntad, el deseo de orar. Y el Espíritu va a hacer una obra, un trabajo en tu vida. Así que quiero que recuerde, el problema con nosotros es que nosotros rechazamos constantemente el Espíritu Santo y a veces sentimos el deseo y las ganas, pero no queremos y estamos muy ocupados y hacemos muchas cosas diarias, pero no dedicamos tiempo al estudio, a la oración. Y solamente, y recuerden que la sierva del Señor habla específicamente que nosotros vamos a llevar únicamente el carácter. Cuando un carácter está lleno de orgullo, no va a entrar, pero ni va a salir del techo. Nosotros tenemos un carácter sometido a Cristo. Nuestro orgullo, nuestros impulsos carnales se cambian en humildad. Y esa enemistad que nosotros tenemos, ese deseo que es natural en el pecado, en la carne, va a cambiar en amor. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, porque para encontrar la verdadera felicidad necesitamos que el amor de Cristo more en nuestras vidas. Y eso es lo que la sierva del Señor habla específicamente en esta parte del capítulo. Y quisiera recalcar esta parte porque me parece sumamente interesante. El Espíritu ilumina nuestras tinieblas. A veces nosotros tenemos áreas en nuestra vida que son, que no podemos sobreponernos y están ahí dragándonos y cansándonos y arruinando nuestra vida. Pero el Espíritu Santo ilumina esas áreas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, informa nuestra ignorancia, porque a veces nosotros creemos que lo sabemos todo y conocemos mucho de Biblia y conocemos mucho el Espíritu de profecía y hacemos estudios, pero nosotros nos damos cuenta cuando estamos en relación con el Espíritu Santo de que en realidad no sabemos nada. Y el Espíritu Santo informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, iluminar esas áreas de nuestra vida que son medio oscuras, medio grises y que no nos permiten seguir adelante y crecer en nuestra vida espiritual y arraigarnos en esa raíz que solamente es Cristo. Pero la mente debe buscar a Dios en forma constante. Solamente una mente que busca a Dios, así como el siervo que brama, que pide por esas aguas del Espíritu, solamente esa mente puede ser transformada. Y a veces nosotros permitimos que la mundanalidad entre en nuestra mente. Y es que es tan fácil. Estamos rodeados de tantas cosas a nuestro alrededor. Estamos rodeados de tanta eh, televisión, propagandas, ideologías, que muchas veces es fácil y es sencillo que la mundanalidad entre en nuestras vidas. Sin embargo, la sierva del Señor nos exhorta a que nosotros coloquemos nuestra mente en conexión con el Espíritu Santo y en oración. Una mente indisciplinada debilita la vida espiritual. Si nosotros tenemos una mente indisciplinada, nosotros no vamos a alcanzar lo que el ideal que Dios desea en nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que estudiar la Biblia constantemente. Y la pregunta que se hace en esta sección es, ¿qué áreas de mi mente o qué partes de mi vida o de mi carácter todavía no he entregado completamente al Espíritu Santo? Debemos estudiar la Biblia y debemos someter cada una de esas áreas al Espíritu Santo. Lo que nos lleva a la siguiente parte. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Hay un versículo que me encanta en la palabra de Dios que habla acerca del comando que le dio Dios a su pueblo de Israel. Cuando hablar a sus hijos, cuando hablar a sus familias, ellos deberían aprenderse textos bíblicos, memorizarse, tener en su mente, entronizar la palabra de Dios. Y me parece a mí que esta es una parte sumamente importante de este capítulo, porque nosotros tenemos que aprendernos textos bíblicos, lo más que podamos, aprendernos salmos, aprendernos, y ella habla específicamente de algunos textos importantes de los cuales vamos a hablar en unos minutos. Ella habla de que nosotros debemos estudiar, ella habla de que nosotros debemos memorizar en la crisis final la Biblia, porque al fin y al cabo siempre se nos ha exhortado, muy probablemente llegará el tiempo en que nosotros no tenemos esa Biblia física, esa Biblia electrónica que nosotros utilizamos, ese celular que nosotros cargamos siempre o esa computadora que siempre tenemos. Muy probablemente en un tiempo ya no tengamos esa habilidad. Y de hecho le ha pasado a muchos de nuestros hermanos alrededor del planeta.
A veces nosotros pensamos que la persecución cuando ven en el futuro, hay muchas iglesias en el mundo, muchos hermanos que hoy están siendo perseguidos, que hoy ya no tienen la palabra de Dios, ya no tienen acceso a la memorización. Y es hoy el tiempo de memorizar estas verdades. Y las escribirás en el dintel de tu casa, en tu ropa, en el borde de tu pantalón. Escribe las palabras de Dios, memorízalas. Cuando vayas, cuando salgas de tu casa, cuando regreses de tu casa, memoriza la palabra de Dios. Solamente el estudio diario y sistemático nos va a poder ayudar a hacer frente a la crisis final. Y de hecho, esto es muy importante porque cuando nosotros preparamos, yo en lo personal, cuando preparo un tema o hacemos un tema así como esto o estudiamos un tema específico, siempre es una parte aparte del estudio diario. Por ejemplo, nosotros tenemos el estudio de la lección de escuela sabática, y lo cual es sumamente importante, pero toma un tiempo aparte de relación con Cristo. Hable con Él, pregúntele qué desea qué desea Dios de su vida hoy y entonces estudie sistemáticamente la palabra de Dios. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, o no tiene una cosa que eximir con la otra. Las dos cosas pueden ir en conjunto. Una vez estudiar la Biblia para tener una relación personal con Cristo y otra es el estudio sistemático que es sumamente importante, como la lección de escuela sabática. Memorización de textos. Y no me quiero quedar solamente con memorizar los textos. Es muy importante memorizar los textos. La sierva del Señor lo dice claramente en esta parte. Ella dice algo muy interesante que quiero recalcar. La fe está fundada en la palabra de Dios. Es el fundamento de nuestra fe. No puede haber otro fundamento. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Y de hecho, en la creación, Dios pudo haber utilizado Dios es Dios. Él pudo haber utilizado cualquier cosa para crear el mundo, pero Él utilizó específicamente su palabra. Su palabra crea, su palabra renueva, su palabra da vida, es poder. Entonces, ¿por qué nosotros no nos detenemos diariamente a leer su palabra para que en esa área de nuestra vida o nuestra vida florezca de abundancia, renazca, se renueva? Porque ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la palabra de Dios. Y a eso voy porque los textos son importantes, hay que aprenderse los textos. Y ella habla específicamente de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 ella menciona, y yo creo que todo remanente debe conocer el mensaje de los tres ángeles a partir del versículo 6. Bueno, más que todo eso, deberíamos aprendernos todo el capítulo 14. Pero específicamente ella habla del 6 en adelante, del versículo 6 en adelante. Deberíamos conocernos el mensaje de los tres ángeles, memorizarlos, así como otros pasajes de la Biblia. Pero esta parte que ella habla de que ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación. Ella habla no solamente apréndete los textos, que es muy importante, no solamente memoriza los textos, recítalos de memoria, pero además aplícalos a tu vida, porque no puede mantenerse un corazón tierno sin esa aplicación, sin ese conocimiento a la palabra diaria de Dios. Y solamente aquellas personas que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones van a ser protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Vienen cosas difíciles, vienen cosas demasiado alarmantes, viene un tiempo donde nosotros vamos a creer, incluso hasta dudar de que nosotros hemos estudiado todo este tiempo, si es verdad o no. Y van a haber nuevas revelaciones, y van a haber tiempos y personas que nos van a decir, no, pero mira, lo que realmente quería decir la palabra de Dios es esto. Solamente cuando nosotros nos mantenemos unidos en oración, en lectura bíblica, nosotros vamos a poder seguir adelante. Y la escritura es la defensa para el engaño. Ahora, solamente a manera introspectiva, ¿cuántos textos nosotros nos podemos recitar en estos momentos? Y no es un asunto de jactarse, es un asunto personal. He memorizado los suficientes textos para que me mantengan firme en el momento de la prueba. Si la Biblia se me quitara hoy, si ya no tengo el espíritu de profecía, si ya no tengo acceso a nada, ¿cuántos versículos yo podría memorizar? Y no solamente memorizar, sino aplicar a mi vida. Va a venir un tiempo difícil, un tiempo de prueba grande y final, donde nosotros solamente vamos a estar de pie si nosotros memorizamos la palabra de Dios, si nosotros consagramos el tiempo específico que nosotros tenemos y dedicamos ese tiempo a su palabra. Y la sierva del Señor sigue diciendo que es la norma
y ella habla de jóvenes. Y yo lo extendería a todos. Es la norma para que todos nosotros, que los que deseamos ser fieles y pertenecer al reino de los cielos. Y ella hace una analogía que quiero compartir en esta mañana que me parece sumamente interesante. Ella dice, levantad un muro de textos alrededor suyo. ¿Cuántos de nosotros hemos levantado muros de textos bíblicos a nuestro alrededor para enfrentar los sofismas y los engaños que vemos diariamente del enemigo en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos levantado muros de textos bíblicos alrededor de nuestras familias, con nuestro estudio diario y con nuestro estudio familiar, nuestro estudio individual y familiar? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese muro de pasajes de las Sagradas Escrituras en nuestro alrededor? Y ella dice, y veréis que ese muro no puede ser derribado. No hay manera de que ese muro pueda ser derribado si nosotros levantamos con fe y oración y con esa conexión con Cristo alrededor nuestro. No puede ser derribado. Ella dice, memoriza las promesas. Cuando nosotros pasamos pruebas, dificultades, cuando nosotros pasamos por tentación, solamente su palabra nos va a ayudar a seguir adelante. Cuando vengan las pruebas, cuando venga el juicio final, cuando venga el tiempo, va a ser imposible vencer la influencia que domina la mente, que ha sido educada en la línea de incredulidad. Y me parece sumamente interesante esto porque así como nosotros vemos que el mundo tiene una influencia muy grande y está basado en la incredulidad, el mundo está basado en incredulidad. El mundo está diseñado o las nuevas, vamos a decirlo de esta manera, nuevos currículos educativos, la nueva teoría educativa para enseñarle al mundo, o especialmente en esta parte ecuménica, donde todo el mundo se une y trata de tener un solo currículo para todos y enseñar lo mismo a todos, está diseñado para tener la mente puesta o enfocarse en no creer lo que dice la palabra de Dios. Está diseñado específicamente para eso. Y cuando la mente está arraigada bajo este principio de no creer en lo que dice la palabra de Dios, es muy difícil, porque eso se educa. Ese es el engaño de Satanás, el educar a las personas a que no crean en la palabra de Dios. Y ese tipo de incredulidad es difícil de contrarrestar. Dice la sierva del Señor, eso es uno de los más difíciles. Cuando la gente no cree en la palabra de Dios, es difícil contrarrestarla con un escrito está. Porque ¿cómo vas a decirle a alguien que no cree en la Biblia algo sobre la Biblia o decirle específicamente? La única manera para poder nosotros contrarrestar esto es nosotros tener una conexión especial con el Espíritu Santo que nos va a guiar a decir las cosas que nosotros tenemos que decir. Porque nosotros, si tenemos esa conexión personal con Cristo, nosotros podemos seguir adelante. Y ella sigue diciendo lo siguiente: al asumir una posición de duda, el hombre llama en su auxilio a las agencias de Satanás. Ese es cuando nosotros educamos la mente de esa manera. Pero, dice ella, la única esperanza de alguien que ha sido educado en la línea de la incredulidad, lo que el mundo está enseñando, es caer totalmente impotente ante el Salvador. Y a veces nosotros no lo hacemos, pero nosotros tenemos que rendirnos humildemente como niños, como si fuéramos niños, dice ella, como si fuéramos personas que reconocemos el poder de Dios en nuestra vida, como niños, y caer totalmente impotente ante el Salvador. Solamente aquellas personas que han sido educadas dentro de esta rama. Y cuando hablo de educación, no solamente hablo de incredulidad, hablo de muchas cosas, ateísmo y otras ideologías que van en contra de lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia a veces hace tanto énfasis en el creacionismo y en la creación, porque nosotros vemos que hay tantas ideologías y tantas teorías que están diseñadas para ir en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo que ella nos habla eh, en este capítulo. Quiero iniciar en esta parte, en esta sección de las pruebas para el juicio, de la siguiente manera. Que prestemos atención a esta cita que es muy importante. Y subráyela. Si usted tiene el libro, subráyelo. Si tiene el libro electrónico, cópielo y pégalo en su computadora. Los siervos de Cristo no pueden preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. A veces nosotros nos preocupamos y decimos, bueno, y cuando venga el tiempo final, y cuando venga la crisis final y estemos frente a los juzgados y tengamos que dar este, fe de lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros creemos, ¿qué vamos a decir?
Y ella habla específicamente de que no hay un discurso específico que los hijos de Dios que han tenido una relación personal con él diariamente puedan escribir o puedan tener para poder decir en ese momento. Cada quien va a ser probado diferente y solamente el discurso va a venir en el momento, el Espíritu Santo va a poner las palabras en nuestra boca si hemos pasado tiempo en estos momentos que podemos diario con Dios. Y es por eso que esta es tan importante que el remanente pase tiempo devocional con Dios. Porque si nosotros pasamos tiempo con Dios, estudiando su palabra, teniendo conexión, el día de que nosotros estemos frente al juicio, el día en que nosotros se nos pruebe nuestra fe, que se nos pregunte sobre nuestra fe, que digamos las palabras que tengamos que decir, el Espíritu Santo va a colocarlas, porque hemos pasado tiempo estudiando la Biblia, tiempo con Cristo, tiempo en devoción. Y en ese momento ella dice, no hay un discurso que puedas hacer, no hay un discurso que te puedas sentar a escribir en estos momentos y memorizar. No existe, el discurso va a venir en el momento en el que tú hables a las personas de lo que, de tu experiencia, de tu testimonio, de lo que tú has pasado con Cristo y lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces, podemos pensar que la preparación no se va a improvisar dentro de la crisis, va a ser eso imposible. No podemos prepararnos cuando estemos en el momento final, el momento de la crisis. Tiene que construirse ahora, tiene que construirse hoy. En el trato diario con Dios, en nuestro trato con las demás personas, en nuestro estudio diario, en nuestra comunión con el Espíritu Santo. No hay discursos preparados. Solo están las verdades que nosotros hemos aprendido, memorizado, atesorado en el corazón. El Espíritu Santo va a traer a la memoria lo que nosotros hemos estudiado antes, en el tiempo de paz, en el tiempo de comunión con Dios. Y muchos van a descubrir su ignorancia o la falta de comunión con Dios demasiado tarde. Así va a pasar en el tiempo final. Ya cuando es muy tarde, cuando es demasiado tarde, entonces nos vamos a dar cuenta de que todo ese tiempo que nosotros tuvimos para estar en comunión con Dios, en estudio de su palabra, lo hemos pasado de balde porque no hemos tenido tiempo o tomado tiempo para su palabra. Significado y no solamente su mente de nosotros informada. Quiero enfatizar lo siguiente. Cuando venga el tiempo de prueba, dice ella, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar razón satisfactoria. Hasta que no sean probados, no conocerán su gran ignorancia. Y a veces nosotros nos preguntamos en nuestra vida diaria, ¿por qué somos tan probados? ¿Por qué pasamos por tanta dificultad? ¿Por qué pasamos por tanta prueba? Y es que en esa prueba diaria, en esa relación diaria con Dios, en ese caminar con Cristo, nosotros crecemos espiritualmente que nos enfrentemos, por eso dice Pablo, que sea asunto de gozo, las pruebas y las dificultades. Y siempre uno nos pregunta, pero ¿cómo que gozo? Eso no es gozoso. ¿Cómo vamos a reírnos o a gozarnos en las pruebas y en las dificultades? Eso es imposible. Pero tenemos que tener enfrente cuál es la meta final de esas pruebas, de esas dificultades, que es crecer en Jesús. Y ella habla de que nosotros ahora mismo podemos estar predicando, podemos parecer a otros que tenemos una vida devocional muy bonita, podemos pararnos en púlpito y tener un tremendo sermón, pero nosotros no hemos pasado el tiempo o no hemos querido pasar el tiempo alabando a Dios dentro de las pruebas y dificultades. Y solamente a través de eso nosotros vamos a dar fe al final del tiempo de nuestra vida. Nuestras mentes y nuestros corazones deben estar arraigados en Jesús. Y eso es lo que la sierva del Señor dice en este capítulo. La capacidad de dar razón de nuestra fe es nuestra realización. Es una buena realización, perdón. Pero si la verdad no va a fondo de esto, el alma nunca será salvada. Nuestro corazón debe ser purificado de toda contaminación moral, dice esta parte de este capítulo. Entonces, ella hace énfasis algo muy importante que quisiera, para cerrar esta parte, esta sección del capítulo. Nosotros somos seres humanos, nosotros tenemos tendencias, tenemos pensamientos, pero ella suplica nuevamente, así como lo hizo al principio del capítulo, colocar nuestras mentes, nuestros corazones, todo lo que nosotros tengamos, todo lo que nosotros razonemos, todo lo que nosotros pensemos, de en sujeción al Espíritu Santo. No puede haber otra manera para poder vencer la tentación. No puede haber otra manera para que nosotros podamos vencer el pecado si nosotros no sujetamos nuestra mente y nuestro corazón. Y ella dice, la religión no puede florecer en el alma.
Eso es un asunto muy importante. La religión no va a florecer, nuestra vida no va a florecer, nuestra comunión con Dios no va a crecer si nosotros no ponemos en sujeción los pensamientos. Y a veces ni siquiera pasan el frito de nuestra mente, a veces hasta salen esos pensamientos y relucen. Pero yo quiero dejar a esperanza en el corazón, porque a veces nosotros decimos, bueno, y sigue en estos pensamientos, y siguen estas malas acciones, y sigue esto en mi vida. Recordemos que el propósito de Dios en nuestra vida es prepararnos para el reino de los cielos. Y el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo es que el Evangelio sea predicado a todos. Que nos haya hecho partícipes a nosotros es una gran bendición. Pero es el trabajo de el decimos, "Es que nosotros no hemos hecho nuestra parte". Y sí es cierto, nuestra parte no es tanto, y es importante, no me vayan a tomar mal, predicar y llevar el evangelio es sumamente importante, pero nuestra parte principal, la parte de hoy, es la consagración y la vida devocional. Cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo nos va a tomar y nos va a llevar a donde nosotros tenemos que ir, porque el Espíritu Santo va a poner en nosotros ese trabajo. Ahora, la sierva del Señor habla acerca de un personaje que a mí me fascina mucho. Enoc y el llamado final. No, pero el Enoc vivía en un tiempo donde la prevaricación no estaba tan mala como ahora. Eso no dice el capítulo. El capítulo habla claramente de que Enoc vivió en un tiempo donde la prevaricación, donde el pecado, donde la maldad estaba como está ahora. Estaba mal lo que pasaba a su alrededor, pero Enoc tomó la decisión de tener una vida personal con Dios, de caminar con Él, de tener un contacto diario, y lo hacía diariamente con Dios. Y pasó años, años, no pasó 30, 40, 50, 60, 70 años, 100 años, 200, 300 años, pasó años en conexión con Dios. Y Dios vio tanto eso que Dios se lo llevó. ¿Y por qué la sierva del Señor pone a Enoc como ejemplo? Porque nosotros podemos recordar de que no importa cuánto tiempo nosotros pasemos o el esfuerzo que nosotros hagamos, nunca vamos a pasar todo el tiempo que pasó Enoch con Dios. Eso es imposible para nuestra vida ahora como humanos, porque nuestra vida no está tan alargada como en los tiempos de antes. Pero Enoch caminó con Dios 300 años, dice la sierva, antes de la traslación al cielo. Y el mundo, dice ella, no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano de lo que es ahora. Es decir, nosotros podemos tomar a Enoch como ejemplo de una vida diaria, de una vida devocional diaria con Él, de una conexión diaria con Cristo. Pero, y ella hace la pregunta bien interesante, ¿cómo fue que Enoch caminó con Dios? Él educó su mente, dice la sierva, ella misma contesta, su corazón, para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y esta es la parte clave para cerrar todo este capítulo que me parece sumamente interesante. ¿Cómo fue que Enoch llegó a triunfar? ¿Cómo fue que Enoch llegó a alcanzar ese ideal que nosotros deberíamos alcanzar? Enoch educó su mente, y esto es importante, y corazón para sentir que estaba siempre en la presencia de Dios. La pregunta para nosotros en esta mañana, nosotros eh, estamos nosotros en conexión con el cielo diariamente. Nosotros siempre sentimos que estamos en consagración diaria con el cielo. Él rehusó, dice la sierva, escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Cada vez que pensaba algo, él se preguntaba, ¿será que esto ofende a Dios? ¿Será esto que no lo debo hacer? ¿Qué haría Jesús? Deberíamos nosotros preguntarnos, ¿será que esto ofende el cielo? ¿Será que la decisión que voy a tomar va en contra de mi preparación para el tiempo final? ¿Será que esto va en contra y va a ser piedra de tropiezo para mis semejantes? Él no vivió aislado, él no separó. Yo sé que hay muchos ejemplos en la Biblia donde muchos personajes se separaron, se aislaron, pero específicamente el ejemplo de Enoch nos dice que él siguió viviendo entre la gente.
siguió viviendo entre su descendencia, claro. Él tomaba tiempo para apartarse y tiempo a solas con Dios. Eso no lo vamos a negar, eso es innegable. Sin embargo, él siguió lidiando con la gente, hablando con la gente, predicándole a la gente, hablándole de Dios a la gente. Y es un modelo del remanente que va a ser llevado al cielo sin ver la muerte. Muchos de nosotros, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí anhelamos ir al cielo sin ver la muerte. A veces, probablemente a algunos no nos va a pasar o no va a pasar, pero ese es nuestro anhelo. Pero Enoch es esa referencia sin ver la muerte. ¿Quién soy espiritualmente yo en estos momentos? ¿En qué punto estoy? Si yo comparo mi vida, porque a veces nosotros decimos, nuestro ideal sería compararlo con Cristo, obviamente, pero digamos con Enoch, no digamos Cristo, que Cristo es el ideal superior, digamos Enoch. ¿Cómo está nuestra vida espiritual hoy? ¿Cómo está nuestra consagración diaria? ¿Cómo está nuestra conexión con el cielo? ¿Cómo está nuestra mente y corazón? ¿Cómo está nuestra devoción diaria como remanente? Eh, ¿Será que nosotros vamos a poder ser partícipes de la bendición que tuvo Enoch si nosotros no estamos consagrando diariamente, si nosotros no tenemos una devoción diaria? Probablemente, y lo dice la sierva del Señor, no vamos a ser partícipes de esta bendición. Estoy viviendo con referencia al día del juicio. Ese es otro punto importante que me llama la atención de este capítulo. Ella habla, vive como si el juicio estuviera aquí. No podemos permitirnos vivir sin tomar en cuenta el día del juicio. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que recordarlo, hablarle a otros. Pues, aunque se posponga mucho, ahora está cerca las puertas, dice la sierva del Señor, y se apresura grandemente. Y si eso era en el tiempo de la sierva del Señor, imagínense ahora. La trompeta del arcángel pronto sorprenderá, no dice a los muertos, dice a los vivos, y despertará a los muertos, dice al final. Pero es importante que los que estamos vivos también vamos a ser sorprendidos por la trompeta del arcángel cuando Cristo venga en gloria. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Quiero cerrar esta parte o este capítulo de la siguiente manera. Ella habla en notas bibliográficas lo siguiente, y lo subrayé y creo que es sumamente importante. Alabado sea Dios, dice ella. Y quiero dejarlo con una nota muy interesante, de gozo esta mañana, porque esto es un mensaje precioso, es un mensaje de gozo, no es un mensaje, claro, es para reflexionar, pero también es una buena nueva, porque todavía hay tiempo y estamos con vida y tenemos tiempo de arreglar nuestra vida con Dios. Ella dice, alabado sea el Señor, lo que Él ha hecho. Me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Él es nuestro director, Él es nuestra guía, Él es nuestro modelo a seguir. Él es el que está dirigiendo nuestra vida y debemos pedirle diariamente al Espíritu Santo que Cristo sea el que dirija el timón de nuestra vida. No tenemos, y esto tenemos que subrayarlo, pegarlo, es decir, si lo pueden imprimir y ponerlo en un póster grande en su casa, hágalo. No tenemos, escuche bien y recuérdese, apréndase la memoria, nada. La sierva del Señor dice absolutamente nada. No tenemos nada que temer del futuro. No tenemos que temer del juicio, de la segunda venida, de la crisis final, del tiempo final, lo que viene. Van a venir pruebas, dificultades, cosas extrañas, pero ella dice, no tenemos absolutamente nada que temer a todo esto en el futuro, a menos, ella hace un énfasis, a menos, y repito, que olvidemos la manera en la cual Dios nos ha conducido o el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Todas esas pruebas y dificultades que hemos pasado en nuestra vida, todas esas pruebas y dificultades que hemos pasado como remanente, como pueblo de Dios, son para reconocer el poder de Dios y lo que Él puede hacer para transformar una vida que está prácticamente en las cenizas, muerta, y renovarla, crear algo nuevo. Ese es el poder de Dios, es lo que hace su palabra. Pero a veces nosotros tenemos miedo de lo que viene y debemos tener temor en el sentido de respeto hacia Dios. Pero tenemos que tener la plena confianza de que el Espíritu Santo nos guiará, de que Dios está al control, de que Jesús está al timón y no tenemos absolutamente nada que temer de lo que viene en el futuro, pero lo vamos a hacer si nosotros no recordamos, si nosotros olvidamos todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas en el tiempo pasado. Y quiero terminar con esta reflexión. Si alguna vez
mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es hoy. Hoy es donde yo tengo que sentarme a analizar. ¿Estoy realmente bien con mi devoción diaria? Porque recordemos, es lo único que nos va a mantener en el tiempo del fin. Y como decía Pedro en el versículo que yo leí al principio, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios con un mensaje especial, pero que no debemos temer absolutamente nada si nosotros olvidamos lo que Jesús ha hecho por nosotros en el pasado. Vamos a tener una oración. Amado Padre que estás en los cielos, qué bendición este capítulo tan hermoso de este libro tan bello. Queremos suplicarte, oh Dios, que si en el pasado hemos cometido el error de no pasar tiempo contigo, de no tener una vida devocional que esté consagrada a ti, de pasar tiempo en otras cosas en vez de pasar tiempo estudiando tu palabra en conexión contigo, suplicamos perdones. Renueves nuestra mente, renueve nuestro corazón, palabra llene de vida nuestra alma, llene de vida nuestra mente, y que nosotros podamos de ahora en adelante tener un compromiso serio en nuestra devoción diaria contigo. Dirígenos, oh Dios, sé de bendición. Bendícenos en todas nuestras labores. Sabemos que tenemos muchas labores el día de hoy, pero consagramos nuestro día, nuestra vida a ti. Y muy pronto nosotros podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu palabra, gracias por el sacrificio de Cristo, por el Espíritu Santo y por el Espíritu de profecía que nos enseña y nos muestra lo que sucederá en el tiempo del fin. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les acompañe. Amén. Amén. Gracias, hermano Jesús. Le felicito, ¿verdad? Que es una gran bendición este mensaje que usted dio hoy. Amén. Deberíamos aprovechar, hermano Jesús, si nos regala la diapositiva, transparencia, porque este tema se debe reproducir. Claro que sí. Nosotros como líderes en la iglesia debemos predicar esto en nuestras iglesias donde estamos asistiendo, porque eso es lo que necesita la iglesia hoy. Hoy necesitamos consagración, entregarnos a Dios de verdad. Amén. Yo había leído en Espíritu de Profecía que el Señor Jesús está haciendo prueba experimental con nosotros. Lo que vamos para el cielo estamos siendo probados por Cristo. Cristo nos está poniendo pruebas para ver si nosotros adquirimos el carácter para entrar al reino de los cielos. Por eso que los que permiten que las pruebas el Señor la haga con nosotros, esos son los que van para el cielo. Y esto es interesante porque ahorita estaba hablando el hermano con respecto a que debemos estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios. Y quien hace esa obra es el Señor y el Espíritu Santo. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26, dice, pero el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es interesante porque él estaba hablando que tenemos que saber la Biblia y tener la Biblia en la mente. Y si usted lee Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, recuerda a Esteban. A Esteban, mire, usted lee el capítulo 7 de Esteban y del capítulo 7 de Hechos, del versículo 2 hasta el versículo 53, Esteban dio un discurso poderoso a esa gente, los enemigos del Señor, a todo el Sanedrín, a todos los fariseos, a toda esa gente que estaba allí en contra de Jesús. Y ese discurso se lo dio el Espíritu Santo. Usted se puede imaginar que Esteban, ¿cómo sabía tanto Esteban? El Espíritu Santo lo iluminó. O sea, dice el Señor en su palabra que el momento que seamos probados y estemos ante juzgados, ante tribunales, que no nos preocupemos, que vamos a decir. El Espíritu Santo nos recordará lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. Por eso que tenemos que estar atentos con la palabra de Dios. Y Esteban le habló con respecto a la palabra. A mí me llama la atención esto, ¿por qué? Porque Esteban después su rostro se fue iluminado, o sea, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el rostro de los discípulos, los siervos de Dios, los redimidos, al final del tiempo van a estar iluminados. ¿Iluminados por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar sobre ellos y su rostro va a cambiar. Y entonces, si usted analiza la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, que es interesante, cuando Jesús venga, viene con una espada aguda de 2 filos en su boca. Esa espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Jesús viene a sentenciar al mundo que está en contra de él. ¿Pero por qué? A través de su palabra. Él dio la Biblia al mundo entero y la palabra la Biblia es lo que nos va a condenar a nosotros. La palabra de Dios, su palabra, como dijo el hermano. El capítulo, si usted lee, viene un caballo blanco, jinete de caballo blanco, está en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Estaba vestido de ropa, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era la palabra de Dios,
la Biblia. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisará el lagar de vino de furor y de la ira de todo Dios Todopoderoso, y en su vestidura, pues, y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene con su espada aguda de dos filos en la boca, que es la Biblia, a condenar al mundo. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que entender la palabra, tenemos que estar firme el Señor. Y el Señor a través de su palabra nos transforma, a través del Espíritu Santo, todo esto nos regenera. Una persona es transformada por el Espíritu Santo cuando uno estudia la Biblia. Esa persona se convierte y sigue los caminos del Señor. ¿Verdad? Una vez más, gracias porque nosotros debemos orar más, estudiar más la palabra, consagrarnos más y predicar porque ya Cristo viene. Agradezco mucho, hermano, verdad que este tema ha sido muy excelente e importantísimo, porque estamos viviendo un tiempo demasiado difícil, como el tiempo de Noé, la misma cosa como dijo Jesús, es porque la maldad va a aumentar tanto. Está en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 3, que el Espíritu Santo ya el Espíritu Santo dice, ya no podemos más. La gente en ese entonces se rebelaron contra Dios, ya no aceptaban el Espíritu Santo, y es el que nos habla, el que nos quiere salvar, y la gente no acepta. Entonces nosotros tenemos que entrar al arca, estar en grupo que va a ser salvo porque Dios nos está escogiendo. Al estar aquí, Dios nos está bendiciendo porque somos escogidos por el Señor. Una vez más, gracias por este día. Vamos a pedirle a mi hermana Maricel que haga una oración por ya al final. ¿Por qué? Porque hay peticiones y agradecerles a todos que se conectaron. Este tema lo podemos grabar en el canal y también podemos cada rato repetirlo y escucharlo porque este tema fue muy importante para nosotros. Nuestra vida devocional necesita cada día consagración a Dios. Y aquí está explicado, o sea, tuvo muy bueno el material, muy bien explicado. Gracias, hermano. Ese. Bendiciones a todos. Maricel, no sé si está aquí para que haga una oración para finalizar. Sí, claro. La bendición, Bueno, gracias. bueno, inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre nuestro. Gracias, Espíritu Santo, por este mensaje que tú nos has traído hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir en esta tónica contigo, Señor. Ayúdanos a estar más pendiente de tu palabra, Señor. Que los problemas que que nos muestren en el día, no nos aparte de tu mensaje, Padre Santo. Y aquí, Señor, humildemente colocamos estas peticiones que mis hermanos han hecho en este momento. La doctora Marlin pide por toda su familia, por su transformación espiritual, por su salvación. También pide por Sigifredo Ruda, por Julio, por Juliana, el hermano Rafael, por su salud de él y de su hermano, la hermana Mayra, Mónica, la hermana Minerva, la hermana Margarita Bonilla, Señor, también pide por su salud física y también por su salud espiritual. María del Carmen pide oración por sus hijos, por sus esposos. Oh, bendito Padre, tenemos tanto que agradecerte también, Señor, como la Hilde, que pide también, Señor, por ella, por su salud, por tenerte, por estar aquí en estos momentos, Señor. Magali, por su nietecito, por Brittany, Matilde Chávez, por su salud espiritual, por la salvación de su hija. Jorge Pineda, que pide por su esposa, Señor, su salud física, por él, por su sobrina Milagro, por esa señora que vive con ellos, que está entorpeciendo, Señor, su crecimiento espiritual, pero yo sé que tú nos estás acompañando en su morada. Oh, Padre, tenemos tanto que agradecer, pero más que nada es este mensaje que estamos recibiendo en este tiempo, Señor. Acompáñanos en el día de hoy, Padre mío. Acompáñanos en la salida, en los quehaceres que tenemos que hacer, Señor. Porque solo contigo podemos estar bien.
Cubre nuestra familia, Señor. Cubre el trabajo de nuestros hijos, particularmente de los míos, Señor. Tú sabes bien que estamos a expensas, Señor, de esta venida, pero también de la gracia santificadora de Espíritu Santo que caiga en cada morada presente. Todo esto te lo colocamos no por mérito propio, Señor, sino por ese gran amor que tú nos tienes a reunirnos todos los días, Señor, para conocerte más. Amén y amén. Amén. Gracias.